Listo, claro que sí, gracias mi querida Tamara, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo están pasando por allá? Estaba viendo que estaba triste porque no pasaron en la Eurocopa. Yo no soy de fútbol, pero por ahí estaba revisando. Sí, yo soy bastante futbolera, pero ya después de haber perdido la final de la Copa del Mundo frente a España en el 2010, ya cualquier cosa no me hace doler ni me duele nada, pues ya, así es del fútbol, ¿no? Pero bueno, pensándole mucho a Jacobo García, mi querido amigo con el que nos estabas mensajeando ayer por cuestiones de fútbol, riéndonos un rato y bueno, el fútbol me permite también desenchufarme, relajarme, apasionarme un ratito y enseguida se acaba el partido y de vuelta también al debate, a la confrontación de esas narrativas tan necesarias y a seguir disputando todo, Nelson, en el país que está viviendo días complejos, que parece que no salimos de este hoyo. Totalmente. Y precisamente por ahí quería hoy llevar la conversación en torno a los medios, a los medios. Yo había puesto ahí medios vendidos y me moría de risa porque Vilma Traca había puesto una caricatura y luego nos puso ahí a nosotros, que por ejemplo, que si hay un grupo de medios que quieren lavar la cara de Noboa, pues hay un grupo de medios que queremos lavarle la cara a nuestro querido presidente Rafael Correa. Yo no sé por qué dicen esas cosas. Yo no sé por qué dicen esas cosas. Yo no le voy a lavar la cara a nuestro querido, bien ponderado, rey omnipresente, Rafael Correa. Estoy bromeando, estoy bromeando. Entonces, ¿qué piensas de esto, Tamara? Tomando en consideración esta última entrevista de Noboa, donde Irene Mm. Vélez estuvo ahí como presentadora, periodista. No sé. Ja. Nelson, que los medios de comunicación son el quinto poder, son el quinto poder, ¿cierto? ¿No? Tenemos el poder A ver, ejecutivo, el quinto. legislativo, judicial, que A nos ayude ver, a la gente que nos está el escuchando. Consejo de Participación es el cuarto, Sí, supuestamente. ya, el ciudadano, ya, el CPCCS, que ayer Sí. pasó un papelón, pero de esos que demuestran por qué estamos como estamos y Sí, por qué oye. también la incapacidad de lo mínimo profesional, desde las disputas, inclusive políticas que son legítimas, nos tienen como nos tienen. Pero los medios de comunicación, Nelson, la palabra, la información, es un poder. Es un poder innegable que quienes Ujú. estamos detrás de micrófonos, de cámaras, que tenemos algún alcance pequeño, chiquito, por ahí veo que cada vez que vengo aquí se incomodan en tu espacio y mi apellido, señor Omar, es Sinachi con B larga, por favor, hasta acá, para caerles mal, solamente tengan en cuenta que les cae mal a Tamara Hidrobo bien escrita, no otra Tamara Hidrobo, Sinachi con B larga mi apellido. Entonces la información es poder, termina siendo un poder que termina también en la disputa de quienes tenemos de información o de quienes tienen información o de quienes creen tener esa información. Además, para posicionar no solamente narrativas y relatos, Nelson, para posicionar falsos positivos, para posicionar mentiras, para posicionar lo que se conoce aquí en España y en Europa como bulos, es decir, noticias falsas que permitan además posicionar un relato para la disputa política. Pero además, para acomodarle, en el caso de que estamos hablando, que vivimos esta semana, el día lunes, del presidente de la República, Daniel Noboa, que yo he dicho y me ratifico que es incapaz de hilar una idea junta, seguida, hablando con claridad, mirando a los ojos y además disputar desde la inteligencia y la capacidad una narrativa que se supone que es de él, que está defendiendo. Y vemos una falta de respeto al quehacer periodístico y al quehacer del rol profesional de las y los periodistas. Yo recalco, yo no soy periodista, yo soy psicóloga, soy activista y tengo otra trayectoria profesional, pero hago comunicación como activista, como ciudadana, como tienen el derecho y tenemos el derecho de hacerlo muchas personas desde cualquier espacio que este sea, con mucha responsabilidad. Eso sí, Nelson, y contrastando y averiguando y posicionando también mis perspectivas desde mis sesgos, que yo digo son púrpuras porque soy esa persona. Ujú. Pero otra cosa es ser poder y tener el poder ejecutivo, el poder legislativo y desde ese poder manipular a los medios de comunicación, a la información para sostener un relato, una mentira o inclusive un personaje, Nelson, que en el Ecuador no existe, que es un presidente capaz, inteligente, que no existe, un presidente que responde a las necesidades de la población, que no existe, un presidente que es responsable con su palabra, que obviamente no lo es. Ujú. Entonces vemos la debacle de la sociedad ecuatoriana.
a partir de toda esta distorsión y podredumbre que digo yo del sistema de justicia injusto, de un poder ejecutivo que ya vemos en qué mano estamos, de una asamblea que por ahí también está disputándose, de un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que es una vergüenza, y de los medios de comunicación que tienes para servir al poder y por el otro lado para quienes estamos disputando esas verdades desde esta responsabilidad que tenemos y vamos a seguir mostrando y demostrando la ineptitud, la inhumanidad, la incapacidad, los temores, inclusive los miedos que le llevan a Daniel Noboa a utilizar ese poder para silenciar, acallar, perseguir y amenazar a quienes se atrevan a incomodarle en su idea demencial que tiene del ejercicio del poder ejecutivo. Ahora, todos los gobiernos han pasado por eso. Es un tema muy difícil de rehuir. De hecho, creo que TC Televisión es el más claro ejemplo. Y la verdad que no creo que cambie. Creo que ya se acostumbraron, ¿no? Cuando estuvo Correa, pasó la incautación, nunca se vendió, igual funcionó el canal ya más como algo afín al Estado. Luego Lazo decía, ¿será posible? ¿Cómo utilizan a TC Televisión? Que no sé qué, vamos a vender. Llegó Lazo, nunca lo vendió, porque dijo, ¿será posible? Si Correa hacía eso, yo también lo voy a hacer. Después Noboa también tenía sus criterios, él decía todo lo que decía en campaña, hay que vender, hay que vender. Llegó Noboa y tampoco vende porque dice, brother, o sea, lo voy a usar también para mí. Ahora te pregunto y analicemos esto. ¿Qué termina de funcionar? A ver, ¿por qué si desde Correa se mantiene TC bajo el Estado, por qué o qué hace que termine funcionando para un presidente y no para otros presidentes? Hablando de la comunicación en general, ¿por qué a Correa le funcionó? No está bien, pero le funcionó. Ya le funcionó. Entonces, ¿qué hizo Correa para que le haya funcionado y qué no hizo Lazo y no está haciendo Noboa para que no le funcione? Es decir, perdón que me extienda en esto. ¿Qué pasa con Correa, que también estaba en esa época con sus medios, los comunicadores? Está bien, yo no voy a criticar eso. Pero le funcionó, se mantuvo 10 años. Pero estos panas no, se ven ridículos, se ven mal, se ven desastrosos, como tú dices, Tamara, no proyectan, no convencen. ¿Qué pasó ahí? ¿O qué pasa? Yo diría, ¿qué es Correa o quién es Correa que no lo es ni ha sido Daniel Noboa y Guillermo Lazo? Y yo solamente voy a responder con 2 palabras. ¿Qué es? Es ser inteligente y ser capaz. Claro. You know? Pero también pensaría yo, Tamara, perdón que te moleste, pensaría que eso, pero también yo creo que tenían un campo de acción, de ejecución un poco más claro. O sea, tú veías ahí, por ejemplo, algo y tú veías que estaban haciendo mal, con críticas, pero en cambio acá tú ves un man que dice, sí, lo vamos a hacer, o ya vamos a ver qué hacemos, y nada. Es que ahí está la inteligencia y la capacidad. Rafael Correa, en ese entonces, yo no voy a hablar de la Rafael Correa de hoy, que por ahí andaban haciendo chismes y todavía él mismo anda, parece incómodo. No voy a hablar de eso. Voy a hablar del presidente que fue. Un presidente capaz, inteligente, además, que reestructuró la palabra del poder ejecutivo en el quehacer de la política nacional, que es hacer lo que él decía y sustentarse coherentemente, inteligentemente y capazmente en lo que él decía y hacía como gobernante. Y además en esa consistencia, en esa inteligencia y en esa capacidad que Daniel Noboa no la tiene. Y que Guillermo Lazo tampoco la tiene, nunca la tuvo y jamás la tendrá. A diferencia, veo yo, de Daniel Noboa y Guillermo Lazo, pongámosles a los dos en el mismo saco, a diferencia de Rafael Correa, es que estos dos gobernantes provienen de todo el poder económico, del billete, del kushki, de la plata, que pone e impone relatos y además compra relatos y además compra canales de comunicación, compra medios de comunicación para imponer esos relatos de la parte mercantilista. Algo que Rafael Correa, siendo el gobernante, no es que compraba, porque no creo que él tenía el dinero, pero sí utilizó el poder que él tenía de los medios públicos, de haberlos creado, y además para balancear a esta otra parte del poder mediático, balancearlo él desde el poder gubernamental, tomándose además
la palabra del pueblo, la representación de la Claro. nación que él estaba defendiendo. Eso es ser inteligente y eso es tener capacidad. Y además yo creo que tenían una brillantez en la habilidad comunicacional desde Alvarado y toda la industria comunicacional que ahorita yo he visto que han tratado de posicionar como muñequitos, con cosas que trataron de hacerlo también en la campaña de Luisa, que no funciona. Ya no les funciona porque el Ecuador que gobernaron y del cual también, digamos, respondieron y representaron a través de la narrativa y la Ujú. comunicación y la información, ya no es el mismo Ecuador que se está viviendo. Y además, inclusive esas personas que piensan y miran esas estrategias de comunicación desde el Mashi para otros lados, ni siquiera están en el Ecuador, no saben, no viven, no perciben lo que es el Ujú. Ecuador en las calles, en el ambiente, en los buses, cuando la gente está detrás de sus pantallas, sea de los teléfonos, en sus casas. Pero ahí hay capacidad y hay inteligencia, o había capacidad y había inteligencia. Del otro lado, nunca ha habido inteligencia y mucho menos capacidad. Entonces, eso lo vemos en la forma tan burda, tan hasta ridícula que están tratando de manejar las narrativas, de imponer narrativas, de la vergüenza de entrevista, ni siquiera entrevista, de esta, ya iba a decir otra cosa, pero de esta burla, Sí, porque, Nelson, claro, ecuatoriano, Tamara, porque además el presidente de la República no fue con nada. Y eso es cierto. Y yo ahí voy a lo que tú decías. A ver, si tanto me da coraje Correa, porque Correa va a ser siempre la media de todo. El pana iba con documentos, hasta para pelearse. ¿Te acuerdas cuando se peleó con este man de Carrillo? Cuando este man de Carrillo se peleó, era presidente todavía, y Correa bravísimo. Y usted, me acuerdo que Correa hace una carpeta, sacó. Y usted también, usted anda haciendo retweet. sí, Déjeme aquí buscar, está aquí está. Y le sacó un poco de papel. Aquí está. Vale vergue. Ajá. Vale vergue. Usted retuiteó esto aquí. Vale vergue. O sea que usted. Ah, o sea. O sea, O sea, ¿qué? y eso Correa vale vergue. Eso es te. Ah. inteligencia, eso es tener capacidad. A ver, cuando tú debates o estás disputando una narrativa, un relato, una idea, una información, tú tienes que contrastar y tienes que probar o tienes que argumentar. Y esta capacidad de argumentación, cuando eres autoridad, cuando eres jefe de Estado, tiene que estar dentro de una argumentación legal, constitucional y real, porque todo lo que tú haces, digamos, desde el gobierno tiene que guiarse y rendir cuentas a la Constitución, a las normas y a las leyes, inclusive en este cogobierno, colegislación que hace el Poder Ejecutivo, el presidente, con la Asamblea Nacional. Entonces tú ves ahí el retrato de la capacidad y de la inteligencia de quienes nos gobiernan. Ujú. Entonces, si tú vas a disputar una verdad, un relato, vas contrastando con pruebas. Inclusive eres tan honesto y tan transparente en la rendición de cuentas de ese poder, esa autoridad que tú tienes, que hasta revelas y develas tus sesgos. Tú dices, o sea, Rafael Correa nunca ha cambiado su discurso de quién es él y de qué defiende, a tal punto que cree que todavía ahorita eso le funciona cuando ya no es del Ecuador que él dejó hace 7 años. Claro. Entonces, hasta eso es consistente y coherente. Del otro lado, y les pongo en el mismo saco a Daniel Noboa y a Guillermo Lazo, porque no se ve inteligencia. Es más, ni a Guillermo ni siquiera la inteligencia, porque inclusive este señor, discúlpame, la única inteligencia que tuvo es haberse apoderado de los recursos económicos en la quiebra bancaria para hacerse millonario sobre la sangre y la vida de ecuatorianas y ecuatorianos. Esa es la única inteligencia, si le podemos llamar inteligencia, porque eso es un abuso del inefable Guillermo Lazo. Pero hablemos de Daniel Noboa, que ha sido educado en las mejores universidades pagadas además, porque no es que se ganó beca, sino pagadas, porque cuando pagas, entonces adquieres un servicio de educación en el exterior, que habla otro idioma, que toca la música y que no sé qué cosas, pero dime qué consistencia él ha tenido desde su existencia, develando de dónde él proviene, qué tipo de desafíos, qué tipo de educación, qué tipo de visión y relación él tiene con la gente a la que está gobernando, qué tipo inclusive de relación tiene con las mujeres de forma general, que claramente él persigue, hostiga y acosa desde el poder, sobre todo se le incomodan. Entonces, ahí vemos que inteligencia no hay, ni siquiera inteligencia emocional existe. Y otra cosa y otro desafío también para el Ecuador de ahora, nos pasamos hablando de gobernantes y poderes de
hombres, porque todavía no hay mujeres que son más capaces, más inteligentes, más preparadas, que lleguen inclusive a disputar solas. No porque le han dado el dedo y le han dicho que tú eres la elegida, no, no, solas, desde una trayectoria como ha llegado otros gobiernos, porque acá tenemos a Guillermo Lasso y a Daniel Noboa, que lo que tienen es el Kushki. El proceso Rafael Correa fue diferente, ¿no? Eso hay que reconocer, Claro. que se ha quedado también intrincado en esta cosa del caudillismo hacia un hombre, hacia el máximo líder y hacia el hombre que es casi que jefe e impoluto de todo, ¿no? Entonces, ahí demuestra la razón de por qué el Ecuador está como está y por qué los medios de comunicación se venden y pelean. Y desde la otra esquina estamos tratando todo el tiempo, continuamente, de debatir esas ideas, de contrarrestar ese poder económico con lo único que tenemos, que es la voz y la palabra. Lo de Alondra también era un caso específico, ¿no? El tema de perseguirla, sacarla y todo eso. Cree que el presidente con eso ha ganado, pero hartísimo. Y para mí creo que es lo contrario. Cuando tú decías la mujer, ¿no? Y es innegable que Noboa ha tenido una hazaña con la mujer. ¿Qué pasa con la mujer? ¿Crees tú que en este caso, porque el único partido que por lo menos habla de una mujer en elección es la RC? Sin embargo, se habla incluso de que tal vez no sea ella la próxima candidata. ¿Crees tú que Luisa deba seguir? ¿Crees tú que ella podría optar por una presidencia? ¿O tal vez, Tamara, irónicamente, dentro de lo que tú siempre has luchado, el Ecuador todavía no está listo y le juega muy en contra el machismo? El machismo del hombre y de la mujer, ¿no? Porque hay mujeres que no Así es, me así caen es. bien. Sí. Porque Eres eres súper mujer. machistas. Entonces, Sí, sí, sí. digo yo, ¿será que de pronto los grupos políticos analizan, dicen, ok, Luisa, excelente, belleza, perfecto, lo máximo, pero el machismo nos va a matar, nos va a comer y hay que ganar? Yo creo que Luisa no es lo máximo. O sea, no, yo Eh, digo Luisa en el sentido de candidata para su partido, porque ella ha hecho una carrera, o sea, tiene una No, a ex Luisa le eligieron con participación. un dedo, Nelson. Luisa fue elegida con un dedo con esto de la lealtad. Sí, O sea, no, pero no, es que también, pero mire, pero a ver, Tamara, está no, bien, no, yo no, no. comprendo, Entonces, yo eso comprendo no es eso. un proceso, eso no es un proceso de Pero lucha. O todos, sea, Tamara, si a mí pero la Revolución Ciudadana me dice que es un partido feminista, no, no lo es. El hecho de que esté una mujer ahí de candidata no lo es, no lo ha sido, mientras no hagan ese trabajo interno de autocrítica que tanto les incomoda, que se les señale y se les diga de las violencias y los acosos sexuales que viven dentro, las mujeres dentro de ese movimiento político, que los hay, no es uno, no es dos, son varios, sino que se guarda un silencio. ¿Que por qué se le critica a la Revolución Ciudadana? Pues porque yo apoyo a la Revolución Ciudadana, como lo misma crítica la hago frontal siempre a Daniel Noboa, a Guillermo Lasso y a cualquier institución que se atreva o que tenga en sus entrañas, pasando además por las Fuerzas Armadas, a feminicidas, a femicidas, a acosadores, a violadores, porque así soy, así soy. Entonces yo no creo ni veo que la revolución ciudadana sea la solución o la panacea para lo que estamos viviendo a raíz y a través de un liderazgo de Luisa. Luisa tiene su propio camino, su propio trabajo que hacer. Yo creo que inclusive eso habría que cuestionarle a la revolución ciudadana qué tanto espacio le están dando a las mujeres, no para que les den el dedo y les digan, tú eres la leal, tú eres la capaz, tú vas, tú no vas, tú sí vas, sino para que exista todo un proceso inclusive que ayude a una colectividad sana y no de divisiones y no de entredichos y no inclusive de conflictos que se dan cuando tú tienes a una persona, usualmente a un hombre que dice tú puedes ir y tú no puedes ir, la deditocracia. Y eso veo yo, y eso sí tengo que reconocer de frente, que la Revolución Ciudadana es el único movimiento político en todo el espectro político ahorita que vemos que está transparentando sus procesos de primarias, de inclusive de claro. elección y selección, que ningún otro movimiento ni partido político lo está haciendo. Y lo hacen con esa intencionalidad de reestructurarse, que veamos si es que lo hacen, de demostrar y mostrar además toda la lucha en coherencia de lo que dicen y haciendo lo que dicen ser. Entonces, eso sí hay que reconocer, porque van a decir, ah, la Tamara es la resentida, la Tamara. No, 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 yo siempre he dicho lo que he pensado. Sí, Toda... lo que te iba a decir era que, por ejemplo, en el proceso que tú decías de selección, siempre, a ver, termina siempre siendo así. O sea, aun cuando hagas una primaria, siempre es un grupo que te dice, yo quiero que tú seas. O sea, siempre nace desde ahí, ¿ya? Si es que lo consideramos que hacen primarias.
Por un lado, porque supuestamente para seleccionar candidatos, el Código de la Democracia te da esas formas. Puedes hacer primarias internas, o también, te cuento, está contemplado el hecho de que simplemente lo decidan. Sí, está contemplado, o sea, simplemente hacen todo. Sí, por supuesto, y lo deciden además, Nelson, con números. Lo decide, no sé, el buró. Sí, sí, y tienen que responder con números porque, digamos, Juanita Pérez versus Pedro Jiménez, ¿ya? Yo veo que lo que están haciendo, por ejemplo, Revolución Ciudadana, inclusive Henry Kukalon, de ir lanzando los nombres, tú lanzas los nombres y empiezas a medir impacto, empiezas a medir aceptación. Pero es que es así. Exacto, es que es así, yo te doy toda la razón. Claro. Ahora, respondiéndote a la pregunta que me hiciste, si el Ecuador está listo para una mujer, yo sí creo que tenemos que analizarnos esa parte y analizar esa parte. Y a mí me han dicho más de una persona que las luchas feministas, que la igualdad de género, que digamos que no tener, asambleístas ahí emperifolladas mostrando que se necesita ser guapa, bonita, y bien vestida y maquillada, como yéndote a una fiesta de gala para ir a la asamblea, eso no es requisito para llegar al curul, ¿sí? Entonces que tienes que demostrar otro tipo de capacidad. Pero ves en la asamblea que si no eres guapa, bonita y cumples con ciertos estereotipos que hace que hasta las asambleístas se transformen físicamente para cumplir con esas, digamos, demandas de aspecto físico, entonces ya no puede ser candidata y ya a lo mejor no puede sostener esa curul. Entonces estamos analizando y viendo qué es lo que te demanda la sociedad ecuatoriana. Entonces, la sociedad ecuatoriana todavía demanda mujeres emperifolladas, guapísimas, delgadas, con uñas puestas, peinadas y básicamente transformadas, que no es la gran mayoría de las mujeres a las que representan, que siempre digo, nosotras somos más pachuchitas, nariz más ancha, o sea, no somos pues caucásicas, blancas, rubias, altas y esbeltas, no lo somos en la gran mayoría, pero inclusive hasta eso se exige para poder hacer política. Entonces, si es que necesitan ganar números, necesitan poner el candidato o la candidata que gane, porque tienen que ganar y hay que ganar, entonces se responde a las necesidades de la sociedad y se responde inclusive a lo que le gusta al electorado y a lo que no le gusta al electorado. Y ahí tenemos que ver toda la cantidad de trabajo que existe, porque sí, la sociedad ecuatoriana es machista, sí, la sociedad ecuatoriana responde a aspectos superficiales, físicos, irrelevantes, inclusive que no tienen fondo. ¿Y cómo te digo eso? ¿Cuál es mi prueba para decirte esto? Que Daniel Noboa es presidente de la República, claro, y que quien también está gobernando es su esposa Lavinia Balbonesi, que si preguntamos quién es Lavinia Balbonesi, pues la gente ya sabe el por qué digo lo que yo digo. No, claro, me estoy inventando, sino que el Ecuador lo está demostrando. Think y Talking nos escribe, la lealtad no importa, por la deslealtad estamos así, por el tema de Moreno, ¿no? A ver, sí, comprendo completamente, Tamara, y lamentablemente, bueno, nosotros desde este punto de vista, porque no participamos de los grupos, o sea, yo no es que estoy reuniéndome con la RC, ni soy parte del buró, ni nada de eso, pero creo yo que ellos dentro de su discusión hablan de estas cosas, y si yo fuese parte del buró, la verdad es que es así, yo si fuese de los que, a ver, señores, lo que tú dices es verdad, o sea, a ver, vamos a pasar la vida diciendo que casi ganamos o queremos ganar. Y si quieren ganar, hay que jugar con esas reglas que tú acabas de decir. Es lamentable. Ahora, no es todo el país, pero es esa mayoría que termina decantándose y te pone presidentes. No creo que sea todo el país, pero son lamentablemente cosas que yo quisiera decirte no hay que hacer. Pero sí hay que hacer porque es una competencia, no solamente en temas de mujeres. Yo acá, me acuerdo, trabajé con una de mis pocas participaciones con un candidato en Milagro, y yo me acuerdo que la competencia era difícil, y cuando hacíamos una foto, yo le decía a él, sonría, y él no quería reír, él quería salir, y el otro candidato, el man era pero con los dientes de acá, bronceado, el man guapo, y era un señor, pero ganó, guapo. Obvio, pues ganó, pues. Obvio. Y lo más chistoso, pero súper chistoso. La gente lo veía al candidato que yo apoyaba, lo veían como pelucón.
porque era un señor blanquito, de edad, serio. Y al otro lo veían como pueblo y era al revés. El otro era pero billeteado. Pero el man salía con su camisita, el man moreno, para suerte del man, sonriente, simpático. Y al candidato de acá, que era el pueblo, el chiro, lo veían mal. Entonces, lo que te trato de decir es que al final somos percepción. Y te doy absolutamente toda la razón. Pero eso es lo que nos tiene en el subdesarrollo y en el hoyo, o sea, tener solamente la percepción y no ir al análisis, a la comprensión. Y yo veo ahorita en la situación en la que estamos y en la que entramos hace 7 años, la desesperación que tienen, que creen que solamente en ganar votos a costa de lo que sea, van arrasando y van dejando principios básicos de estructura, de humanidad, de valor, hasta de honradez y de capacidad intelectual y de la honradez también que se requiere para hacer política. Entonces, inclusive el hacer política en el país ya está tan desvirtualizado, tan hasta podrido ese quehacer, porque están dispuestos a cualquier cosa, a ponerte una muñeca operada, guapa, inclusive hasta ya de forma exabrupta, con tal de ganar esos votos, cuando el relato o la capacidad o la inteligencia no importa. Entonces estamos desvirtuando lo que es imperante e importante, Nelson. Y eso es súper grave. Y eso retrata las razones del por qué el Ecuador está como está. Te voy a dar un ejemplo. El día de hoy yo veía en las redes un video de Donald Trump movilizándose como con una caravana de 15 motos más 4, 20, ya. Sí, así movilizándose, él de candidato además, ¿no? Y claro, dije, bueno, son Estados Unidos, claro, tiene el poder, no sé qué. Y bueno, también después veo cómo se moviliza Daniel Noboa y todo, o inclusive otras autoridades, ¿no? Que sienten ese poder y se les va de la cabeza porque finalmente son alguien, o inclusive esa necesidad de protagonismo. Y yo pensaba, hace una semana, 2 semanas, el que fue primer ministro, Mark Rutte, de Países Bajos, por más de una década, se despidió de su trabajo, de su rol como primer ministro para que entre el nuevo gabinete. ¿Y sabes cómo se fue a su casa? En bicicleta. Se subió a la bicicleta y se fue. Y los periodistas le seguían mientras él iba en bicicleta. Y él ya, se pero él es millonario. No. Porque yo puedo ser millonario e irme en bicicleta. Exacto, y no, o sea, es un ciudadano que sirvió a su país desde la política, que inclusive se movilizaba en bicicleta con la seguridad. O sea, eso te retrata el nivel de desarrollo y de debate político versus lo que tenemos en el Ecuador, porque en el Ecuador hay que aparentar para ser. En el Ecuador no es suficiente ser para ser. Es que no basta con ser, sino también parecer. No, lo imperante es parecer, así no lo seas. Ese es el problema del Ecuador. Ya. Gracias, Tamara. La gente muy contenta, dice. Aunque no estoy de acuerdo, dice, me gusta escuchar la Tamara. Dice, no estoy de acuerdo. Pero está bien. Mira, Nelson, hay que acordar, desacordar. Hay que acordar, desacordar. Sí, porque también ya la gente como que se acostumbra mucho a lo mismo y que todo está bien. También, o sea, es lo que siempre les digo, la gente... Y quienes han sido más críticos de la propia RC han sido gente muy cercana a la RC. O sea, pero bueno, gracias mi querida amiga por estar con nosotros. Y pues nada, nos vemos la próxima semana. Un abrazo fuerte, Nelson. No me quiero ir sin felicitarte por esa placa del segundo canal. Sí, segunda placa. Que sigan creciendo, que sigas creciendo y que tu trabajo, tu esfuerzo siga siendo reconocido todos los días por la audiencia que te escucha, que nos sigue, que le puedo caer súper mal, que es legítimo y está bien. No le caes mal. Que me puedan apreciar también es legítimo, pero de eso se trata, así que tu voz siga y que el canal siga creciendo y que pues nada, más éxitos y que vengan más plaquitas y bueno, ya la próxima semana hablaremos de tu show. Gracias, chao Tamara, nos vemos. Chao.